buenas, compi, bienvenidos y bienvenidas a esta pequeña formación sobre situaciones de aprendizaje. Advertiros que vamos a hablar de situaciones de aprendizaje, obviamente, vamos a recordar cosas que vimos en la formación del año pasado, pero sobre todo vamos a usar las situaciones de aprendizaje como excusa para hablar y reflexionar sobre otras cuestiones metodológicas, para mostraros algunas formas de proceder que creo que serán más relevantes y que nos interesan mucho más para nuestro día a día en el desempeño de nuestra labor docente. ¿Vale? Así que bueno, vamos a empezar recordando qué son las situaciones de aprendizaje. ¿Vamos? Bueno, pues empezaremos repasando el concepto de situación de aprendizaje desde una perspectiva de la legislación y la normativa vigente. Según el anexo 3 del Real Decreto 157/2022, una situación de aprendizaje es una propuesta pedagógica que, partiendo de los centros de interés de los alumnos y alumnas, les permitan construir el conocimiento con autonomía y creatividad desde sus propios aprendizajes y experiencias. Las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares en las distintas áreas mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Estas situaciones concretan y evalúan las experiencias de aprendizaje del alumnado y deben estar compuestas por tareas de creciente complejidad en función de su nivel psicoevolutivo, cuya resolución conlleve la construcción de nuevos aprendizajes. Un aspecto destacado de las situaciones de aprendizaje es que buscan ofrecer al alumnado la oportunidad de conectar sus aprendizajes y aplicarlos en contextos cercanos a su vida cotidiana, favoreciendo su compromiso con el aprendizaje propio. Planteadas de esta forma, las situaciones de aprendizaje alineadas con el diseño universal para el aprendizaje permitirá aprender a aprender y sentar las bases para el aprendizaje durante toda la vida, fomentando procesos pedagógicos flexibles y accesibles que se ajusten a las características y necesidades de los distintos ritmos de aprendizaje del alumnado. Si descendemos a la normativa autonómica, en el anexo séptimo de la Instrucción 1/2022 de 23 de junio, se nos explica que las situaciones de aprendizaje representan una herramienta eficaz para integrar los elementos curriculares de las distintas materias mediante tareas y actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima y la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Estas deberán partir siempre de experiencias previas, estar convenientemente contextualizadas y ser muy respetuosas con el proceso de desarrollo integral del alumnado en todas sus dimensiones. Bueno, ¿ha quedado más o menos claro? No, ¿no? Mira, vamos a alejarnos del oscuro lenguaje de los legisladores y más o menos lo explicamos de una forma muy sencilla, porque al fin y al cabo una situación de aprendizaje es una acción planificada dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en el que intervienen diversos elementos del currículum y que tiene una duración variable. Sí, más o menos como una unidad didáctica. Más adelante veremos las semejanzas y las diferencias con las unidades didácticas. Hay que poner el acento en una serie de cuestiones muy propias de la normativa y de las situaciones de aprendizaje, como son que el punto de partida debe estar en el conocimiento previo del alumnado, debe procurar un aprendizaje significativo y duradero a través del uso de metodologías activas, motivadoras y participativas, haciendo que el alumnado se sienta el centro de su propio aprendizaje. Es competencial y además debe conectar todo eso con la vida real y digamos, el mundo en el que el alumnado se va a desenvolver de forma cotidiana. Antes de pasar a analizar las diferencias y similitudes con las unidades didácticas, vamos a ver
las características concretas de las situaciones de aprendizaje. ¿Vamos? Ok, pues vamos a ver las características de las situaciones de aprendizaje. Vamos a ponerlas aquí todas delante y vamos a ir intentando analizarlas, aunque tampoco tienen mucha complejidad. Deben ser globales y tener un carácter integrador. Esto que dice interrelación de todos los elementos curriculares y en cierta medida un diseño holístico que prioriza las situaciones globalizadas frente a las basadas exclusivamente en áreas y materias. ¿Esto qué es lo que significa? Pues lo que significa es que deben priorizar la interrelación entre distintas materias. Es como si aterrizaremos en la comparativa con las unidades didácticas en breve, es como si fueran unidades didácticas en las que intervienen a la vez varias asignaturas o materias. Evidentemente debe atender a la diversidad, de acuerdo con los principios DUA, y esto es algo que en nuestro día a día está más que claro, así que tampoco debemos incidir más de la cuenta. Cuando dicen que tienen que estar bien contextualizadas, lo que se refiere es que es lo que comentábamos antes, tienen que colocar al alumnado en su contexto real y cotidiano. Esto lo que va a favorecer es la implicación y el compromiso del alumnado. Deben ser progresivas, también se ha dicho anteriormente en la normativa, tienen que tener una complejidad creciente, deben ser evaluadas de forma formativa y sumativa. La parte de la evaluación formativa es algo que, por lo menos yo, siempre he tenido un poco más olvidada y que es bastante interesante y que la normativa nos dice que debemos tener en cuenta, además de la sumativa, que es la de siempre, las notas con su número y su media al final, y tiene usted un 8. ¿Vale? Pues hay que tener en cuenta también la formativa. Debe contemplar distintos agrupamientos. Esto significa, pues lo obvio, que hay que trabajar no solo de forma individual y tampoco de forma tampoco siempre cooperativa ni por pareja, sino que debe haber, tiene que ser dinámica este aspecto de los agrupamientos. Y propiciar un papel activo de los alumnos en su aprendizaje a través de las metodologías activas que hemos comentado y que comentaremos también más adelante, como Flip Classroom, aprendizaje cooperativo, basado en problemas, basado en proyectos, etcétera, etcétera. Entonces, ¿es una situación de aprendizaje algo muy parecido a una unidad didáctica pero con otro nombre más moderno? No, aunque ambas son una planificación ordenada de todos los elementos del proceso de enseñanza-aprendizaje y tienen una duración variable, pero tienen grandes diferencias, sobre todo en aspectos conceptuales, estructurales, de enfoque y metodológico. Si lo vamos analizando un poco uno por uno, ¿vale? Pues a nivel conceptual, pues la diferencia más clara es que la unidad didáctica se centraba fundamentalmente en los contenidos. Tema 1, la caída del Imperio Romano. Y, sin embargo, las situaciones de aprendizaje ponen todo el peso en el desarrollo de las competencias y la resolución de problemas vinculados con la vida real. Esto, por eso decíamos antes que eran situaciones de aprendizaje eran competenciales. Aquí a lo que se tiende no es tanto a que el alumno adquiera unos conocimientos, ahora llamados saberes básicos, sino que desarrolle unas competencias que son las competencias. Por eso al final se le da una nota competencial o un desempeño o hasta dónde alcanza el desempeño en ciertas competencias básicas del alumnado. En cuanto a las diferencias estructurales, pues más o menos giran en torno a lo mismo. Claro, si una unidad didáctica se basa en los contenidos, estará construida y estructurada en base a los contenidos. La caída del Imperio Romano, punto 1, el declive de Roma, punto 2, la ruralización de la sociedad y de la economía, punto 3, tal. Sin embargo, la situación de aprendizaje, al estar basada en el desarrollo de las competencias, pues se estructurará en base a esto y por lo tanto será una manera de ordenarse diferente. Las diferencias de enfoque, pues la unidad didáctica tiene un enfoque 100% disciplinar, es decir, son de cada asignatura. Pues
cada materia tiene sus unidades didácticas, o las tenía, ¿no? Las de biología la suya, la de geografía y historia la suya, matemática la suya, etcétera, etcétera. Sin embargo, las situaciones de aprendizaje, al ser multidisciplinares, pues requiere que los contenidos, las competencias y las habilidades que se vayan a desarrollar sean de varias asignaturas que se entrelacen. Y en cuanto a las diferencias metodológicas, pues una unidad didáctica se puede desarrollar prácticamente desde cualquier enfoque metodológico, aunque el enfoque clásico instruccional, digamos en el que llamamos la clase magistral, la clase clásica, en la que el profesor explica, el alumno escucha y luego se hacen unas actividades, pues es el más habitual. Sin embargo, las situaciones de aprendizaje, al centrarse en el desarrollo de las competencias claves, requiere, y la normativa así nos lo recuerda, el uso de metodologías activas. Estas son las características de las situaciones de aprendizaje y creo que comparándolas con las unidades didácticas también nos sirve para aclarar un poco más el concepto. Bueno, más o menos creo que poco a poco nos vamos aclarando, nos vamos haciendo con el concepto. Resumiendo, al final una situación de aprendizaje es una especie de unidad didáctica multidisciplinar basada en el desarrollo competencial y que por ende nos empuja a utilizar metodologías activas. Pero ahora, ¿cómo construyo yo todo esto y cómo yo ahora me organizo y lo estructuro para llevarlo al aula? Vamos a verlo. Vale. ¿Y cómo llevo yo esto al aula? ¿Cómo construimos una situación de aprendizaje? Hay que tener en cuenta todo lo que hemos mencionado anteriormente, exponerla de una forma que sea clara y precisa, con unos objetivos para el alumnado que sean entendibles y que estén bien definidos. Hay que intentar sumarse a una metodología activa, sobre todo para que resulte motivadora al alumnado y le empuje a participar. Hay que, por tanto, buscar cuáles son sus intereses, cosas que les seduzcan y que sean de su interés, para que al final el alumnado, al verse involucrado en todo esto, se considere agente y de su propio aprendizaje. Bueno, en el anexo de la instrucción autonómica nos pone unas pautas que en este gráfico de aquí pues tenéis un poco resumidas. Hay que buscar el centro de interés del alumnado, hay que justificar el por qué se construye esta situación de aprendizaje, hay que definir de antemano cuál va a ser el producto final o el reto o la tarea con la que culminará esta situación de aprendizaje. Hay que aterrizar en la concreción curricular todo lo que serían las competencias específicas, los saberes básicos. Hay que diseñar una secuencia didáctica que, como hemos dicho, tiene que ser creciente en dificultad, es decir, hay que planificar las actividades que se van a plantear desde las distintas materias involucradas. Y al final, pues hay que evaluar los resultados. De forma siempre, recordemos, formativa, aunque finalmente haya que sumar y sea sumativa, pero poner el acento en el aspecto formativo para que sea un aprendizaje significativo y duradero. Aquí en el circulito pues nos destacamos el asunto de las metodologías activas. Para todo esto, en el Classroom os dejaré plantillas varias, oficiales de la Junta y otras que de Canvas y de otras que he ido recopilando, y además un tutorial de cómo desarrollar las situaciones de aprendizaje en Seneca, para que podamos cargarlas en Seneca y tenerlas asociadas a nuestro cuaderno o a nuestra, como antes se subían las unidades didácticas. Bueno, yo creo que más o menos ya le hemos cogido el tranquillo. Yo creo que hemos refrescado un montón de conceptos y de asuntos sobre las situaciones de aprendizaje que ya habíamos visto incluso el año pasado, y creo que más o menos lo vamos aclarando. Vamos a aterrizar ahora, aunque sea muy someramente, en la cuestión de las metodologías activas. Como digo, lo haremos muy por encima, porque tratar, aunque sea superficialmente, las metodologías activas más comunes o que están más sobre la mesa, daría para muchas horas de formación. Así que, bueno, os la presento simplemente y un par de pinceladas, y, bueno, ya más adelante en nuestro Classroom
o en otras formaciones que organicemos, o incluso en los pasillos si hace falta, pues ya iremos, yo lo que os pueda ayudar, pues me lo pedí y si no, pues entre todos vamos aprendiendo y seguro que ampliaremos nuestros conocimientos en metodologías activas. Voy a mencionar también dos detallitos sobre taxonomías de aprendizaje porque creo que es importante tener un poco esa jerarquía presente y clara a la hora de diseñar las actividades para nuestras situaciones de aprendizaje y ver un poco cuál es o qué tipo de actividades o qué tipo de modelos de transmisión del conocimiento son los que más permean en el alumnado, tenerlo en cuenta. Venga, vamos a verlo. Bueno, pues abordamos entonces las metodologías activas, ¿vale? Mirad, las metodologías activas lo que hacen es propiciar, como su propio nombre indica, el aprendizaje activo. Frente a un aprendizaje pasivo relacionado con lo que son metodologías más tradicionales o la clase magistral o métodos más instruccionales en lo que el alumno escucha y el profesor explica, o la profesora, pues el que es activo en estas metodologías es el profesor o la profesora. El alumno es absolutamente pasivo, lo único que hace es escuchar. Entonces estas metodologías lo que pretenden es que el alumnado sea el centro del aprendizaje, que es un poco lo que nos repite también la normativa a lo largo de todo su desarrollo. Y se busca capacitar esas competencias propias de los distintos saberes. Fijaos, nos dicen también que intentemos desarrollar actividades en las que el alumnado haga, exponga, explique, etcétera, etcétera, asegurando un aprendizaje significativo. Eso no es incompatible realmente con metodologías más tradicionales, porque hacen un sinfín de actividades en las que el alumno expone y explica. Pero es en el desarrollo diario de estas metodologías en las que hay que poner un poco el acento. Como digo, vamos a hacer un recorrido muy somero, apenas nombrando las más conocidas y más tratadas en la bibliografía o en internet si hacemos una búsqueda, porque esto sería larguísimo. Aquí podríamos estar, bueno, pues daría pie a muchísimas horas de formación. Yo, las que más voy intentando aprender y trabajar, y por eso lo pongo un poco lo primero y creo que se combinan bastante bien, serían la clase invertida o Flipped Classroom, a través de uso de algunas aplicaciones que te permiten enriquecer los vídeos y tener un control sobre el visionado por parte del alumnado y cierto feedback con los alumnos y las alumnas, como por ejemplo el caso de Puzzle que os pongo ahí. Luego, a la hora de trabajar en el ámbito compartido, ¿no? Pues tendríamos el trabajo cooperativo. Trabajar siempre por grupos, con desarrollo de distintos roles y que los grupos sean enriquecedores, con grupos equilibrados y tal, ¿no? Porque hay muchos grupos que no suman en absoluto, sino que restan no solo al grupo, sino a la clase, en muchos casos. Entonces los grupos tienen que ser tutorizados por el profesorado, etcétera, etcétera. Y luego la gamificación, que no es exactamente jugar, eso sería el aprendizaje basado en juegos que veremos ahora, sino la gamificación consiste, resumiéndolo mucho, en beneficiarse de los aspectos atractivos de los juegos en ambientes no lúdicos, es decir, servirse de las mecánicas, dinámicas y estéticas, incluso sobre todo de la narrativa de los juegos para usarlos en ambientes no lúdicos, en este caso en los centros educativos. En el mundo de las siglas, en las metodologías activas, pues tenemos el AOP, aprendizaje orientado a proyectos o basado en proyectos, en los que de forma grupal, individual, por pareja, etcétera, etcétera, pues el alumnado pues va desarrollando una serie de actividades de investigación y de desarrollo que culminan en un proyecto final. El ABJ, o aprendizaje basado en juegos, esto sí es jugar a un juego en la clase y como forma de transmitir los contenidos y de desarrollar una serie de competencias. Algunos son muy evidentes, como lo que se denominan a veces los juegos serious game, en los que están hechos específicamente para trabajar una serie de contenidos. Y otros son más sutiles y vamos desarrollando unas competencias o tangencialmente tocando contenidos sin que el alumnado apenas lo perciba. El APS, aprendizaje y servicio, pues es muy atractivo también para el alumnado porque todas las actividades y el proyecto que desarrollan culmina con una contribución al
la comunidad, una aportación social en la cual al final el alumnado, viéndose involucrado y viendo la aportación que realiza a su entorno más cercano y más real, que es una de las cosas también en las que se insiste mucho en las situaciones de aprendizaje, pues la verdad que se siente bastante satisfecho y motivado. El aprendizaje basado en problemas sería pues plantear no solo como punto de partida una serie de contenidos, sino una serie de problemas en cuya búsqueda de resolución creativa, además, el alumnado pues debe ir buscando y desentramando esos contenidos que le van a ser útiles para solucionar estos problemas. Así pues, si utilizamos estas metodologías, pues nos permite cumplir con los preceptos de la normativa, que usemos para el desarrollo de nuestras situaciones de aprendizaje una metodología activa, motivadora y participativa, buscando que el alumnado sea el que propicie su propio aprendizaje. Pero hay que desarrollar una serie de actividades. Estas actividades deben ser las que nos aseguren que el aprendizaje sea significativo y duradero. Para eso vamos a ver también muy rápidamente las taxonomías de aprendizaje. Bueno, pues vamos para terminar con las taxonomías de aprendizaje. Bueno, como sabéis, una taxonomía de aprendizaje no es otra cosa que una herramienta que nos permite jerarquizar los procesos cognitivos que están relacionados con el aprendizaje. Hay muchísimas que se han hecho a lo largo de, sobre todo, del siglo XX y XXI, pero que empezaron con la taxonomía de Bloom. Él fue pionero y además archiconocida a la hora de crear una jerarquía de estos procesos cognitivos y cuáles pues tenían mayor impacto en los procesos del aprendizaje. Desde recordar cosas que estarían en la base, a comprenderlas, aplicarlas, analizarlas, etcétera, etcétera. Esta taxonomía de Bloom se ha revisado también en muchas ocasiones y se ha, digamos, expandido, explicando y detallando de forma exhaustiva en algunos casos qué tipo de actividades podemos hacer y que estén ubicadas en cada uno de los niveles jerárquicos de esta taxonomía. Como esta que veis, que es muy simple, pero las hay mucho más extensas. Hay taxonomías también, como esta que os muestro aquí, que no pone el foco en el sujeto en sus procesos cognitivos, sino además al revés, en los procesos en los métodos de aprendizaje, como lo que recibe y de qué forma lo recibe el sujeto puede permear más o menos la información en ello. Si os fijáis en esta que os he puesto aquí, pues lo divide y nos viene muy bien para lo que estamos tratando en relación a las situaciones de aprendizaje, métodos de aprendizaje pasivos en los que el alumno lo único que hace es recibir y métodos de aprendizaje activos. Pues los pasivos pues sería leer, repetir, ver un vídeo audiovisual, solo verlo y escucharlo, o demostraciones que escucharía el alumnado del profesorado. A partir de que veis que pone debates, que estaría en la mitad, 50% de la información sería factible que la aprendiese el alumno de forma duradera, pues ya está interviniendo en un debate, está poniendo sobre la mesa una serie de competencias y está haciendo uso de esos conocimientos de forma activa. Las prácticas y finalmente lo que más de mayor forma impacta y un porcentaje mayor de los contenidos pueden permear al alumnado es enseñar a otros. Esto no es nada nuevo, siempre se ha dicho que uno sabe que sabe algo cuando es capaz de explicárselo a otra persona y esta persona entenderlo. Así que, bueno, simplemente esto tenerlo en cuenta, lo que lo tengamos en cuenta en la medida de nuestras posibilidades a la hora de diseñar las actividades que van a formar la secuencia didáctica de nuestras situaciones de aprendizaje. Bueno, queridos y queridas, pues hasta aquí hemos llegado. Ya os prometo que no os voy a dar más la tabarra en el vídeo, por lo menos. Y nada, espero que os haya servido algo, por lo menos, para refrescar algunos conceptos relativos a las situaciones de aprendizaje y para que poco a poco podamos
bueno, ir mejorando nuestra capacidad para ponerlas en marcha. A mí por lo menos me ha servido, porque así me obligaba a hacer algunas lecturas más y a montar todo este lío de formación, que la culpa la tiene Tomás, ¿eh? Y en ponerme un poco las pilas. Así que yo os lo agradezco, sobre todo la paciencia que habéis tenido al ver este vídeo y que vais a tener el próximo día. Hasta luego.